Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar en este ciclo de entrevistas que estoy haciendo fundamentalmente a un candidato que en la política chilena tiene una historia enormemente grande. Hoy es candidato a senador, pero es candidato a senador no de su partido original o de su lote original, sino de otro lote, del lote, como diría una canción de Los Prisioneros, de los que están pateando piedra, digamos, y que quieren entrar en esto. Pero él tiene una tremenda trayectoria. Para mí un gusto llevar a su casa una entrevista con don Germán Correa. ¿Cómo le llamo, Germán? No sé cómo decirle, ministro, profesor, candidato. Germán Basta. Yo tengo unos recuerdos, lo conversábamos en los prolegómenos de esta entrevista, unos recuerdos de que usted siempre ha estado empeñado con el tema de la infraestructura del transporte de la región de Valparaíso. Tengo un recuerdo que lo conversábamos de que en el año 91 haber hecho en la Universidad de Aconcagua, que recién partía, yo era su rector, un foro sobre el ferrocarril. Así es. Y que inclusive tuvieron varios fallecidos, Hernán Pinto, Enrique Ledantec, de varios Pintos de diferentes lados, la Corporación de Desarrollo, el alcalde de Valparaíso. Y hoy día usted, como candidato a senador, ¿cómo ve lo que ha pasado? Porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ahora, me imagino que como usted es candidato a senador habrá entrado y salido de Valparaíso y Viña del Mar hacia Concón, hacia Limache, hacia en la trayectoria de Limache y Olmo. Totalmente bloqueado el transporte de personas. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, como país tenemos un tema de la movilidad y del transporte en general. De hecho, el 2014 la presidenta Bachelet me pidió presidir una comisión asesora presidencial para analizar el tema de la congestión y de las dificultades de movimiento en todas las ciudades del país. Y yo recorrí haciendo diálogos ciudadanos desde Arica hasta Coyhaique y profundizando en el tema, convocando a la ciudadanía a entregar su opinión. Y efectivamente tenemos un problema de esta naturaleza en todas las ciudades del país. Porque bueno, el crecimiento que tuvo el país bastantes años llevó a que la gente tuviera mejores ingresos, adquiriera automóvil y las calles se congestionaran. Pero al mismo tiempo no hubo la suficiente preocupación para desarrollar el transporte público, porque esa es la mejor alternativa, ¿no es cierto?, a la congestión. Y solo se ha hecho una aproximación grande y transformadora en Santiago, el de la creación de Transantiago, que partió con dificultades, pero hoy día es el mejor sistema de transporte público de América Latina, así está calificado por todos los organismos internacionales. Y no se ha vuelto a hacer lo mismo en ninguna otra ciudad del país. Seguimos teniendo los mismos sistemas anticuados, ¿no es cierto?, obsoletos, ineficientes, en el resto de las ciudades del país.
Y naturalmente la región de Valparaíso sufre aquello. Y yo lo he comprobado ahora recorriendo la región, las dificultades de conectividad, los malos pavimentos, faltas de conexión incluso entre lugares cercanos, que hay que darse unas tremendas vueltas para poder llegar a distintos lugares. Entonces, yo siento que hay un cierto abandono del resto de las regiones por parte de Santiago. Todo está concentrado en Santiago, la preocupación política fundamentalmente de los gobernantes y el resto dejando abandonado, ¿no? Usted mismo recordaba, tenemos la extensión del Metro Valparaíso, donde yo fui presidente del directorio, estuve 8 años en el Metro Valparaíso, y traemos, hace 4 gobiernos que viene el proyecto de extensión a Quillota Calera, ¿no? Y ahí está. Recién comenzó la construcción, se paralizó, entiendo, por un tema que encontraron un cementerio, no sé, algo allí. Encontraron una tapita de Coca-Cola. ¿Ah? Encontró una tapita de Coca-Cola. Es probable, porque la última observación que vi con respecto al puerto de San Antonio es una ranita, el ecosistema de una ranita. Pero es que llega a parecer un poco, no sé, y eso que nosotros somos harto viejitos, pero ridículo cómo se va frenando el desarrollo y tanta fuerza que se tiene para frenar esto, porque después las plata se tiran a otro lado. Bueno, es que yo creo que es necesario y es posible equilibrar desarrollo y protección del medio ambiente, sin duda alguna. Pero cuando uno lleva las cosas al extremo, al final termina perjudicando lo fundamental. Entonces, creo que eso no ha habido un análisis y una evaluación, como ahora se está tratando de hacer a través del tema de la permisiología, de qué es lo que ha significado todas estas innovaciones que son necesarias, que son fundamentales, ¿no? Pero cuando uno lo lleva al extremo, no. Permítanme, sucede que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, en relación a los temas ambientales, aparte por la ideología juvenil de ellos, no estoy hablando ni siquiera de la ideología política, la ideología juvenil, este tema de ciertas cosas que son transversales a ellos. El tema este ambiental es complicado. De hecho, tenemos el tema del fallo de Dominga, que el gobierno. Y hay un segundo tema que acaba de salir a la luz, que es insólito. El Tribunal Ambiental de Chile está funcionando con 2 ministros porque el gobierno no los nombra, habiendo tenido 3. ¿Qué opina usted de aquello? Bueno, es que ahí uno comienza a ver las fallas de eficiencia, las fallas de gestión. Y creo que este gobierno, uno de los problemas permanentes que ha tenido, y hasta el final, como que está demostrando, eso, ha tenido fallas de gestión desde el comienzo, que uno pensó que se iban a ir solucionando en el camino. Porque está bien, al comienzo un nuevo gobierno no puede pensar que va a tener ese tipo de problemas. Pero cuando ya bastante avanzado, ya terminando un gobierno, siguen existiendo ese tipo de problemas, es llamativo. Pero yo creo que además hay un problema mucho más de fondo, que yo lo he conversado, incluso lo conversé en una ocasión con el expresidente Piñera, no antes que fuese candidato la última vez, en el sentido que yo tengo la convicción que es necesario hace mucho rato una reforma del Estado. El Estado que tenemos, así como está organizado, ya no funciona, no sirve, no puede hacer lo que tiene que hacer. Y generalmente los presidentes, como me dijo Piñera en aquella ocasión, te dicen, mira, pero es que si me meto a reformar el Estado, no voy a poder hacer mi programa, porque eso es una cuestión grande, compleja. Y yo le dije, mira, el problema es que si no lo haces, tampoco vas a poder llevar a cabo tu programa, porque el Estado que tienes, el instrumento, no va a servir. Déjeme profundizar en eso, porque me interesa saber sobre qué es lo que tenemos, porque hay chorrocientos candidatos a presidente. Y hay varios que dicen aquí que hay que minimizar el Estado, que hay que eliminar funcionarios públicos, que hay que eliminar... ¿Cuál es la visión que tiene usted cómo reorganizar el Estado chileno? Mira, yo escribí una columna en un periódico hace varios meses atrás, el año pasado, no tanto tampoco, menos de un año atrás. Escribí una columna precisamente sobre este tema, que su título era Ni tan grande ni tan chico, ¿no? El tema está mal discutido cuando se trata de tener un Estado muy grande o tener un Estado. No. ¿Qué Estado necesitamos para lo que tiene que hacer el Estado hoy día en el mundo de hoy día? Globalizado, interconectado, con toda la maravillosa cantidad de tecnologías que tenemos a disposición para cambiar estructuras, formas de trabajar, de gestión, etc. Entonces, reflexionar sobre el instrumento, qué Estado necesitamos y a partir de eso, ¿no?, definir qué cosas. Por ejemplo, ¿necesitamos 23 ministerios? ¿Realmente? Esa es una tremenda pregunta, claro. Claro, es decir, los problemas son sistémicos, integrados, se dan todas las variables de conjunto, pero cada vez segmentamos más la gestión pública. Toda vez que, bueno, usted fue ministro de 2 carteras, toda vez que uno dice, bueno, y sin pensar en quién lo está diciendo, sino pensando en el concepto, hay
áreas, entre comillas, sectoriales, qué sé yo, todo lo que son los recursos naturales, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que es defensa y seguridad. Sí. Ya, cuestiones que uno dice a lo mejor se podría, todo lo que es, por ejemplo, bajando un poco más, bajando al segundo nivel, sí, a los servicios. ¿Por qué tiene que haber, por qué no existe un servicio del Tesoro como en Estados Unidos? ¿Por qué tienen que estar separados aduanas, impuestos internos, por ejemplo, estructuras? Ese es el tipo de reflexión que tenemos que hacer, de acuerdo a las funciones que cumple el Estado. La organización del Estado tiene que responder a las funciones que tú vas a cumplir. Y en el mundo moderno hoy día esas funciones han cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, tú podrías tener, como lo han hecho en Brasil, por ejemplo. Yo trabajé en Brasil con el Banco Mundial varios años como consultor, y ahí crearon el Ministerio de Ciudad y Territorio, por ejemplo. Entonces juntaron varias cosas que nosotros hoy día tenemos separadas. El 90% de la población chilena está en ciudades. No tenemos un ministerio de ciudades. Tenemos un ministerio de vivienda y urbanismo que hace poco de vivienda y menos de urbanismo, como dijo Patricia Poblete cuando asumió ese ministerio en el gobierno de Bachelet. Es cierto. Entonces, tenemos un Estado viejo, anticuado, que nos sirve, que hay que reestructurar profundamente. Y de allí, usando las modernas tecnologías de la información que te permitirían, por ejemplo, cambiar los actuales modelos de gestión de arriba hacia abajo, súper compartimentado. El de una oficina no le pregunta al del ministerio del lado cuando tendrían que trabajar de conjunto para solucionar un problema. Entonces, tenemos problemas con el Estado que tenemos y el modelo de gestión que tenemos. Ahora, juntando las dos cosas, tanto la capacidad o la eficiencia, como quiere llamar, de los juveniles protagonistas del gobierno ahora y la realidad. Usted que fue, entiendo, todavía es profesor de una prestigiosa universidad norteamericana, Stanford. ¿Usted se imagina que las Fuerzas Armadas norteamericanas estuvieran llegando a septiembre, agosto, sin plata para pagar su sueldo a fin de año? ¿Qué es lo que pasaría? No, eso sería una crisis sin duda. Es porque en Chile eso es lo que está diciendo el comandante. Es lo que está pasando. Bueno, pero en general, si estamos viendo, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas dicen que no termina el año, el Ministerio de la Vivienda... El Ministerio de Salud que no paga la factura hace un año. El Ministerio no paga la factura, el Ministerio de la Vivienda que no está teniendo los recursos para terminar los proyectos. Tenemos un problema más general de recursos públicos, sin duda alguna. Y yo creo que eso refleja, digamos, estos 4 años de estancamiento económico que tuvimos en definitiva, porque el país creció a un bajísimo ritmo y tenemos cuellos de botella fundamentales. Como digo, tenemos cuellos de botella estructurales, ¿no? El extremado, como yo llamo, ¿no?, el enfermizo nivel de centralismo que vivimos es un gran traba también para el desarrollo. No se les deja a las regiones desarrollar sus inmensos potenciales. Aquí mismo en la región tenemos unos potenciales tecnológicos fantásticos que yo he podido ver, por ejemplo, en el caso de los Andes, la Rinconada, donde tenemos ahí un hub tecnológico de cibernética y robotización fantástico, con decenas y miles de muchachos entrenados ahí. Es todo un emprendimiento que tenemos en la región al que nadie le da importancia, nadie lo desarrolla, nadie pone recursos, porque todo va para Santiago. Entonces, lo que tenemos incluso en las regiones, como dijo la OSD en 2009, los inmensos potenciales que tienen nuestras regiones no están siendo aprovechados. Todo centralizado, todo en Santiago y con un Santiago Estado bastante ineficiente, en realidad. Ahora, el tema tiene que ver con los habitantes, digamos, de Santiago, lo que es la concentración poblacional, o tiene que ver con falta de visión de poder crear espacio, entregándole más recursos, de manera que eso permitiera que la gente de Santiago se fuera a vivir a la región. ¿Hay una falta de visión en esto, en la santiaguinización? Yo escribí otra columna también algunos meses atrás que se llamaba, ¿no es cierto?, mediocridad. La falta de visión, la corta vista, el ver todos los problemas en chiquitito, pero no en su dimensión más estratégica. Por lo tanto, capaz que digan que yo soy su pulga en el oído para lo que escribe, pero usted lo acaba de saber. Pero estamos pensando en lo mismo, es que eso es. Mira, es que yo sigo, obviamente, yo he estado alejado de la política hace muchos años, pero sigo preocupado de los temas del país. Y cuando siento que puedo y tengo que dar una opinión sobre determinado tema, lo doy pensando en influir en alguien. Parece que no me da muy bien porque las cosas que escribo nadie las pesca, nadie quedan como en el vacío. Pero yo he planteado estos temas y los he planteado públicamente en columnas y hablé en esa columna, ¿no? Falta de visión y mediocridad, ¿no? Porque aquí tenemos, mira, en esta misma región, y le escribí esa columna, precisamente a raíz, la escribí incluso en el Mercurio, sobre el tema del puerto de Chancay en Perú.
Perú está metiendo miles de millones de dólares en su desarrollo portuario. Y eso está y va a afectar seriamente a esta región que es portuaria. Por aquí se mueve el 80% de las cargas de entrada y salida del país por nuestros dos principales puertos públicos, San Antonio y Valparaíso, ¿no? Y ahí estamos. Yo dejé lista la licitación de Valparaíso cuando fui su presidente en 2010. Estamos en 2025 y ahí está trancado Valparaíso. Yo trabajé en el sector, trabajé hace muchos años en el Servicio de Aduanas de Chile y existía la empresa portuaria. Sí, pues. La empresa portuaria era la que administraba todos los puertos. En Porsche. Claro, en Porsche. Ahora, ¿por qué se hizo o no sería la solución revertir todo este conjunto de sociedades anónimas y hacer una sola gran sociedad anónima? Porque en el concepto de la competitividad, resulta de que esta región tiene la guerra mundial de la competitividad. San Antonio con Valparaíso, que Valparaíso siempre fue el puerto principal hasta en la canción, y ahora San Antonio en algunas cosas es principal, Valparaíso en otras. Pero también está el puerto de Quintero y Ventanas, que ha crecido enormemente, y también está el puerto terrestre de los Andes, que unido quizás a Ventanas, mejorando la infraestructura que a usted le gusta, el ferrocarril, digamos, a lo mejor podría también tener podríamos ser la tremenda región portuaria, y el gobierno poco lo pesca. Usted, que fue presidente del directorio de uno de los puertos, ¿qué opina de eso? Mira, yo cuando fui presidente del puerto de Valparaíso di obviamente grandes batallas, porque la gente no se da cuenta de que uno, para sacar cosas adelante, tiene que pelear mucho para adentro, no solamente para afuera, para adentro. Yo peleé mucho con los gobiernos de la época. De hecho, peleé mucho con el ministro Cortázar de la época cuando yo estaba en el puerto de Valparaíso, porque nosotros estábamos en este proyecto de expansión del puerto de Valparaíso y necesitábamos una política de desarrollo portuaria del Estado, del gobierno. Y yo iba a Santiago y Cortázar me decía, mira, yo estoy con Transantiago hasta aquí, vivo o muero con esto, no me puedo preocupar de los puertos. Pero además tú conoces el tema, me decía, hazlo tú. Pero le decía yo, no, es el Estado el que tiene que definir una política. Bueno, y al final yo lo hice. Pero mira, los puertos fueron divididos en distintas empresas en el gobierno de Frey, ¿no? Hasta el gobierno de Frey, Ruiz Tagle, los puertos estaban todos metidos en Emporche, que fue lo que yo viví cuando era ministro, todos los puertos. Y esos puertos fueron separados en distintas sociedades anónimas bajo el principio de la competencia, que la verdad que era dudosa, ¿no? Porque los puertos privados y públicos no compiten mucho tampoco entre ellos. Los puertos están muy especializados, los puertos privados surgen para abastecer necesidades de determinados sectores de la producción privada, no compiten casi con los estatales. Y los estatales entre sí tampoco, excepto San Antonio y Valparaíso. En la comisión que yo presidí, esta comisión que yo presidí acá en la región, en 2016-17, ¿no? Elaboramos una propuesta de movilidad, ¿no? De bienes y personas en toda esta parte del Gran Valparaíso empleado. Y en esta propuesta, ¿no? Esta propuesta, nosotros proponíamos una plataforma logística ferroportuaria con los dos puertos de la región. Ahí se propone una cosa que ha salido nuevamente ahora en los medios: unificar los puertos de San Antonio y Valparaíso, por donde se mueve el 80% de las cargas del país, en una sola administración. Porque es ridículo que los dos puertos compitan si tienen además un dueño común, el Estado. ¿Está compitiendo el Estado consigo mismo? Porque no competimos con los privados. Entonces, la propuesta es una sola plataforma portuaria, porque así nos toman además los países que mueven sus mercancías a través de estos puertos. No nos toman como dos puertos distintos. Entonces, les es indiferente ir a Valparaíso o San Antonio, dependiendo de aquello que transportan, porque hay un cierto grado de especialización en el tipo de cargas, en una cierta medida. Entonces, lo lógico es que ambos puertos sean parte de una sola plataforma portuaria, administrado con una sola estrategia de desarrollo que aproveche las ventajas competitivas de uno y de otro. Lo que se está haciendo hoy día, que es expandir el puerto de San Antonio, que es un día hay que expandirlo, no puede ser a costa de condenar, ¿no es cierto?, para siempre al puerto de Valparaíso y a esta parte de la región de Valparaíso al subdesarrollo eterno. Fíjese que aquí abrí su informe y dice, ¿hacia dónde va el crecimiento urbano del Gran Valparaíso? Esto es del 2014, pensando en el 2030. Y dice, fíjese, que es como anillo al dedo lo que está pasando con las tomas. Aumento del proceso de reducción del suelo factible de edificar. Incremento generalizado del valor del suelo y la vivienda.
aumento del proceso de densificación que termina expandiéndose a las comunidades. Bueno, ¿y qué pasó con este estudio con cosas tan importantes? Es que eso es muy... Mira, este estudio que surgió de la iniciativa del intendente Aldoney de la época, que me pidió a mí que encabezara y coordinara una amplia comisión de más de 18 personas que representaban a todas las universidades regionales, representaban al sector privado. Ahí teníamos a la Cámara Chilena de la Construcción, teníamos a la Cámara de Turismo, teníamos a la Cámara de Comercio. Teníamos también organizaciones ciudadanas, a los colegios profesionales, colegios de arquitectos, organizaciones civiles, de la base civil. Trabajamos con los equipos técnicos de 7 municipios que estaban incorporados en esto, desde Quintero, Puchuncaví, toda la zona, y elaboramos esta propuesta, ¿no? Esto surge no del invento de un grupo de señores que se juntan, sino que surge de todo el saber, ¿no?, académico y social de la región, ¿no?, y del sector público y del sector privado. Y produjimos esta propuesta que, sumados los proyectos concretos que proponemos, son 3.500 millones de dólares de inversión. Esto alcanzó a ser implementado solo un pedacito cuando el gobierno regional firmó un convenio con el ministro de Obras Públicas de la época, ¿no?, para llevar a cabo algunos de los proyectos que ahí se plantean. Pero como ya estábamos hacia el final del gobierno de Bachelet en esa época, finalmente cuando llega el nuevo gobierno, pese que tanto Aldoney como yo andábamos evangelizando a las nuevas autoridades, le llevábamos el papelito, mire, tienen esto, ustedes pueden vestirse de oro con esto porque es una propuesta de desarrollo para la región, no nos pescaron. No, porque existe esta mentalidad, desgraciadamente en el país, de que el que hizo alguien que no es de tu signo político, como que no vale nada. O tú le vas a dar crédito a otro de signo político distinto al tuyo si tú recoges sus propuestas. Lo que es muy poco sabio. Ok, ya conversaremos de eso, nos quedan menos de 10 minutos. Y el tema es... Detrás de esto último dice usted hay un tema, pues, ¿usted entonces está de acuerdo que un periodo de gobierno de 4 años es muy, muy pequeño? No, yo no creo que dependa eso del periodo de gobierno. Yo estuve en el gobierno del presidente Elwin de 4 años e hicimos cualquier cantidad de cosas en esos 4 años y todo el mundo lo reconoce, ¿no? El tema no es el periodo, el tema es la cabeza, el tema es saber qué es lo que uno tiene que hacer y cómo hacerlo. Y en el primer gobierno de Elwin sí sabíamos bastante qué hacer, ¿no?, y lo hicimos, en todas las esferas. Entonces yo creo que hay un tema ahí de visión, un tema de cortedad de vista, un tema además de falta de coraje para llevar a cabo políticas que muchas veces despiertan resistencia, tienen costos, obviamente. Pero para gobernar se requiere partir huevos igual que para hacer tortillas. Y tú tienes que saber enfrentar esos conflictos, porque muchos de ellos son defensa de intereses legítimos, pero cuando esos intereses no corresponden con el interés general, tú tienes que dar las peleas que hay que dar y pagar los costos que hay que pagar, persuadir, ¿no?, o hacer todo lo que sea necesario para llevar adelante políticas que son buenas para el conjunto de la comunidad. Entonces, los problemas no tienen color político en definitiva, ¿no?, pero tú tienes una visión de cómo enfrentarlo, pero a su vez la puedes trabajar con otros sectores políticos. Cuando yo fui ministro, casi todas mis leyes fueron aprobadas casi por unanimidad en el Congreso. Casi por unanimidad, es decir, centro, izquierdas, derechas votaban por mis proyectos de ley. Era la forma de trabajar, porque yo primero llevaba los problemas. ¿Estamos de acuerdo en el problema? Estamos de acuerdo. La solución, ¿estamos de acuerdo en la solución? No, que aquí, que allá, bueno, vamos ajustando y finalmente los proyectos de ley salían por un tubo, por eso, porque se trabajaban los acuerdos previamente. Ok, ¿y cómo llegamos a lo que hemos llegado? Hay un nivel de grosería y enfrentamiento similar al que tenía el diario Tribuna con el Puro Chile, sí, la revista Punto Final con La Última Hora, en fin, el Clarín con el Mercurio, en los titulares, en la fotografía, ya no en los diarios, sino en las redes sociales. Así es. Un nivel de grosería, de insolencia y de agresividad de un país que está así como mirándose los dientes. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, yo creo que aquí hay un fenómeno general que yo he definido, también lo he escrito por ahí en algunas columnas, de degradación generalizada, ¿no?, degradaciones de la sociedad, de nuestra institucionalidad, ¿no? Y cuando se producen estos procesos de degradación, todo se va deteriorando. Y la política hoy día es una actividad extremadamente desagradable, ¿no? De hecho, yo me retiré de la política durante varios años, renuncié al Partido Socialista en el 2019, después de militar 56 años, ¿no? Y me retiré bastante de la política por eso, porque yo iría bastante enojado además por cómo se dan las cosas hoy día, porque es una falta de preocupación real por el país. La preocupación por el país está en el discurso,
pero no se ve en la práctica política, ¿no? En lo que tú estás diciendo, en la incapacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Porque una de las cosas que yo viví, por lo menos, y que yo creo que dio cuenta del éxito de la concertación, es que privilegiamos los acuerdos. Y en lo que estábamos de acuerdo, lo empujábamos todos. En lo que estábamos en desacuerdo, lo dejábamos a un lado y le seguíamos dando vuelta, ¿no? Hasta tratar de llegar a algún nivel de acuerdo. Pero no, los desacuerdos no hacían que se frenara todo aquello que estamos en acuerdo. Hoy día al revés. Se frena todo, aunque podamos tener acuerdos. Yo estaba en debate, por ejemplo, con personas de la derecha y todo lo más candidatos de la derecha sobre el tema de seguridad pública, que nos angustia tanto a todos, ¿no? Y uno se da cuenta que cuando llegamos a las medidas hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero no se avanza. Entonces, ¿por qué no ponemos al lado todo aquello que estamos de acuerdo, todos los sectores políticos? Hacemos los instrumentos legales para llevar a acuerdo aquello, y en lo que seguimos en desacuerdo, por ejemplo, el papel de las Fuerzas Armadas, sigámoslo discutiendo, porque a lo mejor yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo también. Ok, nos deben quedar 2 o 3 minutos, pero frente a eso, yo soy de esas pocos, yo y mi mujer que tenemos, ella por su profesión, yo por lo que hago también, el vicio de mirar el canal del Senado y la Cámara de Diputados, la sesión, lo que van discutiendo, lo que va pasando. Y indudablemente son 2 mundos distintos. La Cámara de Diputados es, con el respeto que me merece, pero es casi un jardín infantil, en que se pelean, se discuten en el patio de un colegio público, realmente a veces. Y en el Senado hay otro ambiente. Usted pretende llegar a ese ambiente. ¿Cómo se ve usted como senador y por qué quiere ser senador? Mira, yo a raíz de todo lo que hemos conversado, y a pesar de que estaba retirado de la política hace varios años, por esta preocupación que yo tengo con Valparaíso, que es una región donde yo más esfuerzos personales, políticos y profesionales he dado, digamos, en mi trayectoria pública, porque estuve aquí más de 10 años colaborando en distintas responsabilidades y además sigo siendo profesor de la Universidad Católica, yo sigo haciendo clases hasta hoy día ahí, hace 10 años. Entonces, tengo un cariño y preocupación por esta región desde hace mucho tiempo, no ahora que soy candidato, y está demostrado por mis actividades acá. Entonces, me pesa mucho lo que está pasando, ¿no? Esto que dije, el puerto de Chancay en Perú es una amenaza directa, no solamente al país, sino que a esta región. Y veo que nadie se mueve, veo que nadie hace lo que tiene que hacer. Los parlamentarios están metidos ahí adentro y no se proyectan a su región. Yo lo que quiero hacer como senador es exactamente a la inversa. Yo he unido gente de distintos colores políticos acá en cosas concretas, ¿no? En función de la región. He tenido la capacidad de articular distintos sectores de la sociedad porteña, ¿no? Tanto de la costa como del interior. Y quiero esa experiencia que tengo y esa capacidad de poder articular actores, a ejercerla desde el Senado. Por eso estoy postulando el Senado, para que desde ahí tener una plataforma de donde unir sectores y hacer propuestas contundentes y pelearlas frente a Santiago. Obviamente hacer el mejor trabajo legislativo posible y tomar iniciativas de ley para algunas iniciativas concretas que yo tengo al respecto. Pero por eso salgo de la inactividad política en que estaba hace tantos años y estoy proponiéndome como senador, ¿no? En la lista B13, ¿no? Voy como candidato a senador. Ok, muchas gracias. Candidato a senador Germán Correa, ex ministro, profesor de universidades chilenas y extranjeras, una tremenda trayectoria y realmente le deseo el mejor de los éxitos y ojalá podamos volver a conversar. Para mí es un gusto volver a encontrarlo acá en estas lides, que inimaginable que usted volviera a tomar las riendas de este caballo, que es el gusto tenerlo aquí, Germán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y usted lo ve. Es un señor profundo, es un señor de la política, es un académico, es un dirigente político que tiene estatura como para ir al Senado, si usted vota por él, como puede votar por cualquiera de los otros, pero uno de los candidatos al Senado de la República de Chile, Germán Correa. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.